Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Comenzamos en Ucrania. ¿Traición o negligencia criminal? Rusia trata de determinar cómo pudo ocurrir el bombardeo ucraniano en Makivka, en la región anexionada de Donetsk, en el que reconoce sufrió decenas de bajas que Kiev eleva a centenares. Viajamos a Estados Unidos para contarles el revés histórico sufrido por los republicanos en la Cámara de Representantes. Y en América Latina estaremos en Perú para contarles cómo transcurrió la Marcha por la Paz en Lima y otras ciudades del país. Y en Venezuela, que acaba de recibir por todo lo alto el primer crucero procedente de Europa en 15 años. El buque Amadea, aquí lo tienen, en la isla Margarita. Caracas ha anunciado que adecuará varios de sus puertos para la llegada de cruceros internacionales y la firma de un acuerdo con Polonia para traer turistas directamente desde Varsovia hasta la isla Margarita. De vuelta a Europa les daremos los detalles del funeral del Papa emérito Benedicto XVI, que se celebrará este jueves en la plaza de San Pedro del Vaticano. Un funeral en el que ha tenido que improvisarse un nuevo protocolo. Es miércoles 4 de enero. Comenzamos. Moscú confirma ya la muerte de 89 soldados en el ataque de Makivka y Zelensky advierte, Rusia responderá con todas sus fuerzas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota de nuevo este miércoles tras el rechazo del ala conservadora de los republicanos al candidato Kevin McCarthy. La Unión Europea ha ofrecido a China su ayuda y vacunas para contener un posible brote de COVID, mientras estudia medidas para evitar la entrada de nuevas variantes. Miles de personas salen a las calles de Santos, Brasil, para despedirse del legendario futbolista Pelé tras un velatorio de 24 horas. Son ya 89, reconocido por Moscú, los soldados rusos muertos en el ataque ucraniano de Nochevieja en Makivka. Un número cada vez más elevado de víctimas, aunque aún lejos de las más de 400 de las que habla Kiev. Sea como sea, se trata sin duda de uno de los ataques más mortíferos contra las fuerzas del Kremlin desde que comenzara la guerra hace más de 10 meses. Un duro golpe para Rusia que ha suscitado duras críticas en sus propias filas por la forma en que se está llevando a cabo una guerra en su día vendida como una operación relámpago. En su último discurso nocturno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advertía: Rusia está herida en su orgullo y responderá. No hay duda de que los actuales amos de Rusia lanzarán todo lo que les queda y todo lo que puedan reunir para cambiar el rumbo de la guerra, decía Zelensky. Debemos desbaratar ese escenario y nos estamos preparando para ello. Los terroristas deben perder. Cualquier intento de ofensiva que lancen debe fracasar. Por lo pronto, Rusia ya ha reivindicado nuevos ataques en Druzhkivka y Kramatorsk, en la región de Donetsk, asegurando haber acabado con la vida de al menos 120 soldados ucranianos en estas operaciones. Números trágicos, pero casi ridículos en comparación con los dados por Naciones Unidas, que informa de prácticamente 7.000 civiles muertos en lo que va de un conflicto que está lejos de acabar. Podría tratarse de un taller cualquiera de reparación de vehículos, pero nada más lejos. Este centro en Kiev no solo arregla los coches viejos o estropeados, sino que los transforma en vehículos listos para el campo de batalla. Una segunda vida destinada a ayudar a las tropas ucranianas en su lucha contra los invasores rusos. Anton Senenko es uno de los mecánicos voluntarios del taller y nos resume en pocas palabras cómo y por qué surgió la idea. No somos un país rico y el Estado no puede proporcionar a todos nuestros soldados vehículos blindados con tracción a las 4 ruedas, así que las camionetas son una solución de compromiso. Antón y compañía nos revelan que no todos los coches que llegan a sus manos están al final de sus vidas. Algunos son pick-ups en buen estado, ofrecidos por agricultores y ganaderos para ser enviados al frente. Un gesto, reconoce el equipo del taller, realmente inspirador. Cuando ves que los coches duran meses, realmente te calienta el alma, confiesa Vlad. Es algo que nos inspira. A pesar de la fatiga acumulada y de diversas presiones psicológicas y emocionales, ves la gratitud de los militares y el apoyo de la gente y ves que todo lo que has invertido sigue sirviendo y ayudando a destruir a nuestro enemigo.
Hacía justo un siglo que no ocurría. Pese a la mayoría conservadora en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, los republicanos no consiguieron este martes que su candidato, Kevin McCarthy, lograse arrebatar la presidencia a la demócrata Nancy Pelosi. Las divisiones internas del partido y la escasa mayoría parlamentaria tras las elecciones de medio mandato hicieron que hasta en 3 ocasiones McCarthy no obtuviera los 218 votos necesarios. No habiendo recibido ninguna persona la mayoría del número total de votos emitidos por apellido, no se ha elegido un portavoz, reconocía la secretaria de la Cámara. Fue el ala dura del partido, la más cercana a Donald Trump, la que puso un palo en la rueda para evitar la elección de McCarthy, de 57 años, y líder de los republicanos en el Congreso desde 2019. Mientras los republicanos más a la derecha culpan a McCarthy de los resultados en las elecciones de medio mandato, los más moderados creen que la intromisión de Donald Trump en las mismas les ha perjudicado. El candidato conservador hizo concesiones al ala más dura de su partido y la Cámara votará de nuevo este miércoles. La Unión Europea ha ofrecido a China vacunas contra la COVID-19 para ayudar a sus autoridades a contener un nuevo brote de la enfermedad, tras su decisión de acabar con las restricciones en todo su territorio. La propuesta fue realizada en los últimos días por la delegación de los 27 en el país asiático. A la vista de la situación de COVID en China, la comisaria Kyriakides ha contactado con sus homólogos chinos para ofrecer la solidaridad y el apoyo de la Unión Europea, incluida la experiencia en sanidad pública, así como mediante donaciones de vacunas de la UE adaptadas a las variantes, decía un portavoz de la Comisión. Pero Pekín no ha respondido aún a la iniciativa, según ha confirmado el Ejecutivo Europeo. A los países miembros les preocupa que la falta de transparencia oculte nuevas variantes de COVID. Algunos ya han establecido barreras de entrada para los viajeros procedentes de China. Italia, Francia y España exigen pruebas con resultados negativos o certificados de vacunación. Para que las medidas sean más efectivas es imprescindible una mayor coordinación. Este martes y miércoles tienen lugar en Bruselas 2 reuniones con representantes de los 27. Una de las propuestas a debatir es el análisis de las aguas residuales de los aviones que vengan de China para saber si proporcionan nuevas pistas sobre cualquier variante potencialmente peligrosa. Una medida ya decidida por Bélgica. La razón de por qué proponemos en Europa secuenciar todo tipo de variantes que proceden de China es la transparencia relativa que este país muestra hoy en día, explica el director de un laboratorio especializado. No están enviando muchas secuencias a las bases de datos internacionales. No estamos seguros de que si surgiera una nueva variante la introducirían inmediatamente en la base de datos. Es algo horrible tener que pensar esto porque nos gusta creer que los colegas chinos son científicos íntegros, pero en cierto momento en China la ciencia se convierte en política. También se estudia la necesidad de realización de test antes de la salida de China. Aunque el profesor Van Ranst sugiere que la amenaza podría venir de otros lugares, por ejemplo de Estados Unidos, donde están surgiendo nuevas variantes. Estos pasajeros llegan desde Chongqing, una ciudad en el suroeste de China. Acaban de aterrizar en el aeropuerto de Madrid en el segundo vuelo que llega a España desde que se reforzaron los controles de COVID-19 para los pasajeros procedentes del país asiático. Desde este martes, estos viajeros están obligados a presentar un resultado PCR negativo realizado en las últimas 72 horas o el certificado de vacunación válido en la Unión Europea. Me ha mirado la temperatura y está bien, todo correcto. Han sido controles sencillos, un PCR y nada más. Realmente no ha habido que hacer tampoco mucha molestia. Los controles, que estarán en vigor al menos hasta el 15 de febrero, responden a la preocupación generada por el brote de contagios en China tras abandonar su estricta política de cero COVID. Algunos expertos reclaman que este tipo de medidas se tomen en coordinación con Europa y advierten que los controles no son infalibles, puesto que las vacunas chinas tienen una respuesta mucho más ineficaz. El Vaticano se prepara para despedir al primer papa que ha renunciado en los últimos 600 años, una situación sin precedentes que hará que su funeral también lo sea. El vaticanista español y director del portal Religión Digital, José Manuel Vidal, explica que el funeral de Benedicto XVI se distinguirá de los anteriores porque por primera vez estará presidido por el Papa reinante, Francisco. También habrá otros detalles particulares en la escenificación.
Él le daba muchísima importancia a los ritos, a la liturgia, a los ornamentos. Vimos con él ornamentos que en la época moderna nunca había utilizado ningún papa. La liturgia la cuidaba con esmero y entonces ha pedido eso, que sea solemne, pero sobrio. Un poco también, como decía, de acuerdo con su personalidad. La Iglesia Católica sigue un estricto protocolo cada vez que fallece un papa, que conduce al cónclave, la reunión de cardenales en la Capilla Sixtina, para designar a su sucesor. El último funeral de un pontífice fue el de Juan Pablo II, el 2 de abril de 2005, y congregó a cerca de 300.000 personas en los aledaños de la Plaza de San Pedro. Espectacular, como todo lo que se hace en Roma, con un escenario fabuloso como es la Plaza de San Pedro en forma de corazón, acogiendo a reyes, presidentes de gobierno, multitudes de personas, y con una escenografía exquisita, cuidada al máximo, al detalle, ¿no? José Manuel Vidal cree que podemos esperar imágenes similares en las exequias a Ratzinger, aunque con una diferencia fundamental. Al haber fallecido sin ser ya jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, el de Benedicto no será un funeral de Estado. Por eso solo se invitó oficialmente a Alemania, su país de origen, y a Italia, el país donde está el Vaticano. De todos modos, se prevé que acudan numerosas personalidades. Los panaderos franceses piden socorro. El dramático aumento de precios de artículos como la mantequilla, la harina o el azúcar, unido a unas facturas de electricidad astronómicas, han colocado a un sinfín de panaderías de este país entre la espada y la pared. Hasta el punto que el propio gobierno francés ha salido en ayuda de estos negocios, con los proveedores de energía aceptando a su vez una renegociación de los contratos. Es eso o presenciar el cierre de una boulangerie tras otra. Por lo pronto, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha presentado ya un paquete de medidas de supervivencia para ayudar a un total de 33.000 panaderos a lo largo y ancho del país. Las tres ayudas a las que tienen derecho actualmente estos 33.000 panaderos de Francia son una ventana de ayuda financiera, un descuento del 20% con el amortiguador, todo ello acumulable para obtener un descuento de hasta el 40% en su factura, y un aplazamiento del pago de las cotizaciones sociales y de los impuestos. Con la crisis lejos de amainar, está por ver si estas medidas ayudan a un artículo que el pasado mes de noviembre entraba en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, la inigualable e imperdible baguette francesa. Más de 100.000 euros de multa por conducir a 75 km por hora en una carretera de 50. Es lo que tuvo que pagar un directivo de Nokia en Finlandia. Puede parecer una cifra desorbitada, pero tiene una explicación. La cantidad depende de sus ingresos mensuales, explica este agente de policía. Si tienes un buen trabajo, unos ingresos bastante altos, la multa es más alta, puntualiza este otro. El mínimo, comenta un tercero, son 6 euros de multa al día, así que siempre es al menos eso, pero puede llegar hasta decenas de miles. La regulación del país divide entre dos lo que un ciudadano gana de media en un día. Por cada 25 km/h por encima de la velocidad permitida, el gobierno suma 12 días de multa. En el caso del fotógrafo Ronnie Recoma, fueron 27 días que se tradujeron en 594 euros por conducir a 94 km/h en una carretera de 50. Tuve suerte porque el año pasado por la pandemia no hice ningún trabajo, porque estaba todo cerrado, así que no gané mucho dinero. Este año la situación sería diferente. Explica el fotógrafo, que cuenta que hoy habría pagado 2.349 euros. El sistema finlandés establece una forma quizá más justa de sancionar a los conductores y en algunos países existe el debate sobre si implementar un sistema similar. Música y bailes tradicionales en el puerto internacional El Guamache, en la isla de Margarita, Venezuela, donde este martes atracaba el crucero Amadea con 500 turistas europeos a bordo, la mayoría de ellos alemanes. La celebración estaba más que justificada, ya que se trata del primer crucero europeo que atraca en el país sudamericano en los últimos 15 años. El turismo marítimo internacional en Venezuela vuelve oficialmente a navegar. La recepción desde el inicio era increíble, ¿eh? Esta mañana a las 7 el crucero llegó y fuimos recibidos con música, con danza. Nunca vi
algo así. Bueno, hoy es un día de alegría para todos los neoespartanos. La llegada de este crucero ha sido un entusiasmo para la economía del Estado, importante porque aquí nos beneficiamos y se beneficiarán varios rubros de la economía del Estado. La grave crisis económica y política que atraviesa el país caribeño, traducido para los visitantes en falta de servicios y de seguridad, había dejado prácticamente varado a un sector turístico que trata ahora de salir a flote. Se espera que poco a poco más líneas internacionales comiencen a incluir a Venezuela en sus destinos. Sin duda, pensarán sus ciudadanos, una buena razón para sonreír. Contra protestas en Perú, miles de personas protestan en Lima y otras ciudades del país a favor de la paz y contra la reactivación de las manifestaciones que piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Grupos sociales, políticos y religiosos, fundamentalmente de derecha y centro-derecha, organizaban este martes la Marcha por la Paz. Bueno, hemos tenido problemas de políticos, pero espero que se resuelvan y que ante todo reine la paz. Todo puede arreglarse, pero dentro de la paz, sin violencia. Durante la marcha hubo encontronazos con quienes piden justicia por las muertes que han tenido lugar durante las manifestaciones tras el autogolpe del expresidente Castillo, que quiso gobernar a golpe de decreto, y su posterior destitución. Y queremos que sea justicia, porque no es justo de que quede impune estas muertes, que no se hagan investigaciones de vida. Son más de 27 personas que han muerto y está quedando en la nada. La policía del país llamó también a esta movilización por la paz, aunque retiró el llamamiento después de que desde algunos sectores políticos se criticara la imparcialidad del cuerpo policial. Solemnidad y emoción contenida por las calles de Santos, Brasil, en el último viaje de Pelé. Tras un multitudinario velatorio de 24 horas en el estadio Vila Belmiro, el cuerpo sin vida de Edson Arantes do Nascimento fue conducido en un camión de bomberos por la ciudad que le vio crecer hasta convertirse en el futbolista más grande de todos los tiempos. El cortejo fúnebre de O'Reilly hizo una parada en casa de su madre, de 100 años de edad, antes de dirigirse al cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica. Se estima que más de 200.000 personas asistieron al velatorio de Pelé, entre ellas personalidades como el propio presidente del país, Lula da Silva, que daba el pésame a la viuda del fallecido, Marcia Aoki, en una de las imágenes más emotivas del acto. Mauro Silva, C. Roberto, Emilio Butragueño o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron otros de los grandes nombres del fútbol presentes en el velatorio. El gobierno de Brasil decretó 3 días de luto oficial por una de las personas que, recordaba Lula, más lejos ha llevado el nombre del país. En Santos, por su parte, el luto es de 7 días. Insuficiente, piensan muchos ciudadanos, para honrar el nombre y la figura no de un futbolista, sino de un rey. Mi trabajo en Europa ya está hecho. Mi contrato es único porque soy único. Esas han sido las palabras de la superestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, quien este martes recibió una atronadora bienvenida en su nuevo club de Arabia Saudí. El estadio Mersol Park, abarrotado y con capacidad para 25.000 espectadores, estalló cuando Ronaldo, vestido con la equipación amarilla y azul del Al Nasser, salió al terreno de juego saludando al público entre el brillo de los fuegos artificiales. El portugués de 37 años firmó por una cantidad estimada en 200 millones de euros hasta junio de 2025, poco después de su agria ruptura con el Manchester United. La versión francesa de los Oscar, los premios César del cine, han prohibido a cualquier persona investigada por delitos violentos, con especial énfasis en los delitos sexuales, asistir a su ceremonia anual. La medida se ha tomado en respuesta a un nombre en particular, al actor francés Sofiane Benacer, a quien se ha prohibido asistir a la ceremonia por estar siendo investigado por violación. Anteriormente se le consideraba uno de los favoritos para recibir un premio por la película Forever Young, pero fue eliminado de la lista de posibles nominados tras conocerse el año pasado su acusación de violación. La Academia Francesa dijo que lo hacía por respeto a las víctimas, aunque solo fueran presuntas víctimas. Pero la decisión de los premios César no ha sido aplaudida por todos. El director de Forever Young calificó de linchamiento mediático el tratamiento y la reacción ante las acusaciones sexuales contra Benacer.
Para avivar el conflicto, la hermana del director, la ex primera dama de Francia, Carla Bruni, publicó una larga declaración en línea en la que lamentaba la medida diciendo: uno de los fundamentos de nuestra democracia es la presunción de inocencia. Sin la presunción de inocencia, toda justicia es aleatoria, discutible, posiblemente corrupta. Esta saga no es nueva. En 2020, los César se vieron envueltos en una gran polémica cuando el director Roman Polanski, acusado desde hace tiempo de violar a una menor de 13 años, ganó el premio al mejor director. Algunos han visto en la reciente decisión de los premios César de prohibir la entrada a quienes están siendo investigados por delitos sexuales un intento de evitar las protestas que acompañaron al premio de Polanski en 2020. Esta historia tiene sus raíces en las cuestiones, a veces enfrentadas, de los abusos sexuales en la industria cinematográfica y la presunción de inocencia, y es poco probable que desaparezca pronto. Termina aquí Euronews hoy. Gracias por su compañía, pero recuerden que la información continúa y pueden seguirla a través de nuestro canal de televisión Euronews, de nuestra página web y de las redes sociales. Les dejamos ahora con imágenes que nos llegan desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que ha vuelto a disfrutar del carnaval anual de juglares tras 2 años de parón debido a la pandemia. Hasta mañana.